¿Te has puesto a reflexionar que el principal obstáculo para tu cambio está dentro de ti mismo? Tu mente no fue creada para facilitarte la realización de tus aspiraciones. Su propósito es cuidarte, mantenerte en una zona de confort, en silencio y con miedo. Por eso, cada vez que te propones enfrentar un reto complicado, surge una vocecita que te dice: déjalo para después, no estás preparado, lo mejor es que te tomes un descanso. No estás preparado, lo mejor es que tomes un descanso. Esa voz no eres tú, es tu mente tratando de mantenerte en un lugar pequeño. Pero hoy, esa lucha llega a su fin. En este video, vas a aprender a subir tu energía, a romper con las barreras de tu mente y a forzarla a que siga tu auténtico camino. Vas a aprender a transformar el sufrimiento en energía, a actuar sin titubear y a convertirte en una auténtica máquina de disciplina y manifestación. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: mi mente me sigue. Esa será tu primera afirmación de fuerza. Cuando charlamos sobre cómo atraer cualquier cosa y hacemos que nuestra mente sintonice con una frecuencia más elevada, no nos referimos a ilusiones vacías ni a promesas que no se pueden cumplir, sino a la aplicación de la ciencia, una espiritualidad profunda y la psicología en la vida diaria. En este ámbito, la psicología práctica juega un papel fundamental, y en este ámbito, uno de los nombres más relevantes es Jacobo Greenberg, el científico mexicano que dedicó su existencia a investigar la conciencia y cómo la mente influye en la realidad. Greenberg planteó que lo que percibimos como el mundo exterior no es más que una proyección de nuestra red neuronal, una estructura invisible que reacciona a lo que pensamos, sentimos y creemos. Esta perspectiva la pensamos, la sentimos y la creemos. Esta perspectiva desafía el modelo convencional que sostiene que transformar la mente no se limita a modificar los pensamientos, sino que implica cambiar la propia esencia de la realidad. Otros intelectuales como Neville también han abordado este tema. Otros pensadores, como Neville Goddard y hasta algunos neurocientíficos actuales, afirman que nuestro cerebro, al intentar cuidarnos, genera resistencias y bloqueos que restringen nuestras capacidades. Sin embargo, la parte positiva es que tenemos la posibilidad de reprogramarlo. La ciencia y la espiritualidad se encuentran en un lugar muy significativo. Tú tienes la capacidad de lograrlo, tienes la capacidad de obligar a tu mente a sintonizar con una vibración más elevada y desde esa posición atraer abundancia, propósito y poder. Hoy podrás acceder a ese camino. Jacobo Greenberg fue uno de los más audaces y visionarios investigadores del siglo XX. Mientras que muchos científicos se quedaban en lo convencional, él se atrevió a explorar más allá. Mientras la mayoría de los investigadores se centraban en analizar el cerebro como un conjunto de neuronas y reacciones químicas, él se atrevió a explorar más allá de eso. Sugirió que hay algo mucho más grande e invisible, que denominó campo neuronal. Este campo sería como una especie de matriz de información, una red delicada donde se almacenan todas las percepciones humanas y las vivencias. Todas las vivencias y percepciones que tenemos como seres humanos se procesan y se proyectan. En otras palabras, lo que consideramos como la realidad externa no es más que una proyección de este campo. Esta noción lo transforma todo. Quiere decir que no estamos en un mundo estático e inalterable, sino en un ámbito flexible que responde a nuestra conciencia. Esto aclara muchas cosas. Esto nos ayuda a entender por qué distintas personas pueden experimentar situaciones parecidas y aún así tener percepciones y resultados totalmente dispares. Lo que realmente varía no es el entorno en sí, sino la frecuencia vibratoria de la mente que lo analiza. Mentalidad. Jacobo Greenberg lo explica. Greenberg investigó a los chamanes, las costumbres espirituales y los estados modificados de conciencia, reconociendo que todos ellos conducían a la misma verdad. Se dio cuenta de que la realidad se puede modificar desde el interior hacia el exterior, y cuando nos referimos a vibrar en una frecuencia más alta, estamos hablando precisamente de esto: elevar el nivel de nuestros pensamientos, emociones y creencias para que el campo neuronal proyecte una versión mejorada de la realidad. La ciencia actual, sobre todo la física cuántica, está empezando a validar esta perspectiva. Los experimentos están mostrando que esta visión tiene fundamento. Los estudios indican que el observador tiene un impacto en el fenómeno que está observando, lo cual evidencia que no hay una división estricta entre la mente y la materia.
Si nuestra conciencia tiene el poder de dar forma a la realidad, entonces somos co-creadores de todo lo que experimentamos. El principal inconveniente es que a medida que crecemos, nuestras mentes se llenan de patrones y creencias que nos limitan. A medida que pasamos los años, nuestras cabezas se llenan de ideas que nos limitan, de miedos y de pensamientos de escasez. Estas ideas generan una sensación de carencia. Funcionan como un filtro que altera nuestro campo neuronal, haciéndonos pensar que hay obstáculos que muchas veces ni siquiera son reales. Este es el punto clave. Si piensas que alcanzar la prosperidad es complicado, tu mente reflejará precisamente esa experiencia. Si piensas que no tienes la capacidad de cambiar, tu realidad te mostrará que no puedes cambiar. Pero aquí viene la buena noticia. Así como este ámbito puede ser alterado, también puede ser reprogramado. Al modificar de forma consciente tus creencias y tu energía interna, transformas la calidad de lo que proyectas en tu vida. No se trata de tener un pensamiento optimista de manera superficial, sino de entrenar tanto el cerebro como las emociones para que se alineen con la energía de la abundancia, así como con el amor, el valor y la disciplina. Jacobo Greenberg nos enseña que la realidad no es algo estático, sino que es maleable, y esa capacidad de adaptación es fundamental para lograr manifestar lo que deseamos. Al entender esto, podemos empezar a crear nuestra propia realidad. Cuando te das cuenta de que no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador activo de ellas, empiezas a tomar el control de tu experiencia. Así, comienzas a reclamar el verdadero poder que tienes para cambiar cualquier aspecto de tu vida. El campo neuronal te recuerda que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El mundo no es algo ajeno a ti. En realidad, es solo un espejo de tu estado de conciencia. Vibrar en una frecuencia más alta implica tener una mayor conciencia. Significa transformar ese estado para que la vida refleje tu mejor versión. Uno de los descubrimientos más sorprendentes para quienes emprenden el camino del autoconocimiento es darse cuenta de que el cerebro, en su esencia más básica, no actúa como un compañero en el crecimiento personal. No se preocupa por tus aspiraciones ni por tus grandes objetivos. Su único propósito es la supervivencia. Su único propósito son las grandes metas. Su único propósito es la supervivencia, y para poder sobrevivir, opta por la supervivencia. Prefiere sentirse cómodo en rutinas predecibles, lejos de riesgos y desafíos. Por eso, con frecuencia decides cambiar de vida, pero te desanimas en el camino. Te prometes levantarte temprano, pero la mente te murmura, duerme un rato más. Te decides a iniciar una dieta y decides ponerte a dieta y tu mente te responde, solo hoy no te va a hacer ningún daño. Tienes en mente iniciar un proyecto y tu propia voz interna te dice, no es el momento correcto, no estás preparado. Lo que parece pereza o falta de dedicación es, en realidad, un mecanismo de protección. El cerebro es un experto en elaborar excusas razonables para justificar el no hacer nada. Se las ingenia para inventar razones que impidan la acción. Crea historias creíbles como lo haré mañana, o pensamientos que dicen no sirve de nada. Cuanto más piensas en que no servirá, más te atrapas. Y a medida que te rindes, estás reforzando esa cárcel invisible que tienes en tu mente. Este patrón se transforma en un enfrentamiento interno donde te combates a ti mismo sin que te des cuenta. Es como si estuvieras en una lucha contigo mismo, sin ni siquiera ser consciente de ello. Jacobo Greenberg nos ayuda a entender este proceso al demostrar que nuestra mente actúa como un filtro que da forma al campo neuronal. Si este filtro está configurado para enfocarse en la supervivencia y el temor, entonces proyecta precisamente esas vivencias. Es como estar en una realidad donde cada avance hacia el desarrollo se siente como un peligro. Por eso, muchas veces, la vida parece una amenaza. Por eso, muchas veces la vida se siente como una amenaza. Así es, la vida puede parecer una lucha continua. El verdadero enemigo no está afuera, sino en nuestro interior. La buena noticia es que, aunque nuestro cerebro puede ser muy rígido, también tiene la capacidad de adaptarse. La neurociencia actual nos muestra que podemos formar nuevas conexiones neuronales a través de la práctica constante y la disciplina. Esto implica que sí es posible. Esto quiere decir que puedes entrenar tu mente para que siga tu voluntad en vez de dejar que ella te controle. Pero para lograrlo, se requiere conciencia y práctica intencionada.
El primer paso es identificar esa voz interna que busca alivio, no como parte de tu identidad, sino como un proceso automático. No te defines por tus pensamientos. Tú eres mucho más que eso. Eres tú quien decide si creerles o no. Al tomar esa distancia, empiezas a recuperar el poder que en algún momento fue del miedo y los hábitos. Cuando decides actuar, incluso cuando sientes resistencia, ocurre algo increíble. Tu cerebro empieza a ajustarse. Comprende que este nuevo rumbo no es una amenaza, sino un proceso de evolución. Cada paso que das en esta dirección te acerca más a tu verdadero potencial. Cada vez que superas el obstáculo de la procrastinación, generas nuevas conexiones que refuerzan tu disciplina y debilitan la influencia de esa voz interna que te frena. Considerar al cerebro como un adversario oculto es clave para poder derrotarlo. Solo así podrás avanzar. Solo en ese momento te das cuenta de que esa sensación de flojera, incertidumbre o temor no es una indicación para detenerte, sino más bien una prueba que te muestra que estás en el camino correcto. La mayoría de la gente pasa su vida evitando el dolor. Piensan que la incomodidad, el fracaso o la resistencia son pruebas de que algo no está bien. Sin embargo, la realidad es justo lo opuesto. El sufrimiento es todo lo contrario a la verdad. El sufrimiento es la clave para la transformación. Tu mente es la clave para la transformación. Tu mente es la clave para la transformación. Tu mente está diseñada para cuidarte. Por eso interpreta el sufrimiento como una amenaza y busca alejarte de él. Pero cuando logras cambiar la forma en que ves esa señal, conviertes el sufrimiento en el impulso más poderoso para elevar tu energía y atraer lo que anhelas. Jacobo Greenberg enseñó que nuestra realidad se adapta según la manera en que percibimos el campo neuronal. Si consideras el dolor como un enemigo, tu mente genera bloqueos, miedo y parálisis. Sin embargo, si lo interpretas como energía, tu conciencia se expande. Ese es el secreto. Lo que realmente cambia no es el dolor en sí, sino cómo lo interpretas y lo aprovechas. Imagínate un músculo, solo lo utilizas. Imagínate un músculo, solo se desarrolla cuando enfrenta resistencia. Al principio puede doler, arder y parecer que es imposible seguir adelante, pero precisamente ese proceso es el que lo hace más fuerte. Lo mismo sucede con la mente y el espíritu. Cada incomodidad es una oportunidad para elevar tu frecuencia, para enseñar a tu conciencia a funcionar en un nivel más alto. Cuando decides dar un paso adelante, cuando eliges transformar el sufrimiento en energía, la vida responde. Ese rechazo que te hizo sentir como un fracaso se convierte en el motor para buscar nuevas oportunidades. Ese tropiezo que te pareció una humillación se transforma en una enseñanza que abre caminos. Esa incomodidad de levantarte temprano se vuelve parte del proceso. El sufrimiento matutino se transforma en una molestia física al despertar. Ese sufrimiento matutino se convierte en disciplina. Cada gota de dolor se asemeja a una moneda de disciplina. Cada gota de dolor es como una moneda que adquiere claridad, fuerza y expansión. Pero hay una norma: no puedes escapar de la incomodidad. Escapar refuerza la programación de supervivencia de la mente. Aceptarlo y enfrentarlo reprograma tu cerebro para el crecimiento. En ese momento, el sufrimiento deja de ser una cadena y se transforma en una senda. Una técnica muy efectiva es cambiar la forma en que opera nuestra mente. Cuando surge el pensamiento de no lo siento, simplemente tienes que responder: genial. Justamente por eso es importante responder: genial. Justamente por eso es crucial hacerlo. Así, cada vez que tu mente intente cuidarte, lo conviertes en un impulso para moverte. Poco a poco, eso se vuelve un catalizador para la acción. Poco a poco, llega el momento de actuar. De a poco, vas formando una identidad de guerrero. Alguien que no se rinde ante el sufrimiento, sino que lo utiliza como una señal de crecimiento. Este cambio de perspectiva eleva tu energía. Mientras que la mayoría se encuentra atrapada en el miedo y la evasión, tú te elevas con valentía y dedicación. Esto genera un campo energético que atrae experiencias que son compatibles, oportunidades más grandes, personas similares, situaciones que reflejan tu nueva fuerza. El sufrimiento nunca fue el enemigo. Siempre ha sido el entrenamiento que el universo te brindó para formarte hacia el nivel en el que aspiras a vivir. Al momento de decidir aceptarlo, la mente deja de pelear y comienza
la mente deja de pelear y comienza tú. La mente deja de pelear y empieza a seguir órdenes. En ese instante, no solo sigue órdenes. En ese instante, no solo resistes el sufrimiento. Lo conviertes en un puente para hacer realidad todo lo que anhelas. Si hay un enemigo letal de la realización y la constancia, ese enemigo es la indecisión. Cada vez que te pones a pensar en exceso antes de moverte, le das a tu mente la oportunidad de poner en marcha sus mecanismos de defensa, crear excusas y quedarte paralizado. Durante ese breve momento, se te escapan tus anhelos. Por eso, quien busque elevar su energía debe aprender a aplicar la regla de actuar al instante. Los expertos en neurociencia comentan que la mente consciente actúa como un editor, siempre evaluando riesgos y beneficios. Este mecanismo resulta valioso en situaciones de supervivencia, pero puede ser perjudicial cuando se trata de crecer. Cuanto más reflexionas, más justificaciones encuentra tu mente para no tomar acción. Justo ahí es donde se aplica la técnica de los 3 segundos. Cuando sientes que te frenas, cuentas en tu cabeza 3, 2, 1 y te lanzas. Esta estrategia es muy efectiva porque rompe con el ciclo habitual de duda. En vez de permitir que tu mente te llene de excusas, estableces un camino directo hacia la acción. Es como si le dijeras a tu cerebro: sé que intentas cuidarme, pero soy yo quien toma las riendas. Y en el instante en que te decides a moverte, sucede algo increíble. La energía empieza a circular. La vibración que antes estaba retenida por el temor se expande, elevando tu estado emocional. Jacobo Greenberg comentaría que este gesto de romper con la rutina es una manera de transformar el campo neuronal. En vez de fortalecer la vibra de la pasividad, es mejor que impulsemos nueva información en el entorno. Decisión, movimiento, poder. La realidad reacciona en sintonía, trayendo consigo resultados que solo se manifiestan para aquellos que se animan a actuar. La acción inmediata no tiene que ser algo descomunal. Puede ser algo sencillo: levantarse de la cama sin pensarlo 2 veces, enviar ese mensaje que tanto necesitas, iniciar el entrenamiento, abrir ese libro que tienes esperando, dar el primer paso en ese proyecto que te entusiasma. La verdad es que lo que realmente importa no es tanto la magnitud de la acción, sino la rapidez con la que decides llevarla a cabo. El simple hecho de moverte es lo que activa ese cambio en tu mente. Con el pasar del tiempo, este hábito construye una identidad. Dejas de ser una persona que se la pasa pensando en exceso y te transformas en alguien que actúa. La identidad es una vibración. Cuando tu vibración se asemeja a la de una persona que avanza sin titubear, el universo se adapta para reflejar esa energía. Surgen oportunidades, las conexiones se hacen más fuertes, las puertas se abren. El misterio de la manifestación no está revelado. No se trata de esperar a que la motivación aparezca, sino de actuar antes de que tu mente tenga la oportunidad de boicotearte. La motivación surge después, como resultado de la acción. Así que, cada vez que sientas un obstáculo, ten en cuenta que cuentas con 3 segundos para deshacerte de la duda y optar por el camino de la expansión. Esta elección implica optar por el camino de la expansión. Esta práctica tan sencilla actúa como un botón de reinicio. Demuestra que tú eres quien tiene el control, no tu mente. Y en el momento en que el cerebro entiende que siempre sales victorioso en la lucha contra la duda, comienza a aprender a obedecer. Es entonces cuando te das cuenta del verdadero poder que tiene la acción inmediata para crear la vida que anhelas. Si deseas forzar tu vida, recuerda que tú tienes la capacidad de cambiarla. Si deseas que tu mente eleve su vibración y logre manifestar lo que quieras, es fundamental que entiendas una verdad sencilla. La disciplina actúa como el puente entre lo que deseas y lo que puedes hacer realidad. No basta con solo imaginar, repetir afirmaciones o esperar a que llegue el instante ideal. Tu cerebro necesita un entrenamiento constante para que responda a tus deseos. Y esto se consigue a través de la práctica diaria. Y esto se consigue a través de rituales que nos sacan de nuestra zona de confort. Jacobo Greenberg mencionó que el campo neuronal se moldea a través de la repetición. Cada vez que vuelves a vivir una experiencia, refuerzas un patrón vibratorio en tu entorno. Si te repites a ti mismo que eres perezoso, terminas instalando la pereza en ti. Pero si te repites que eres valiente, eso también se asienta en ti. Por esta razón, los pequeños rituales de disciplina son tan efectivos.
te ayudan a reprogramar la mente. Reprogramar la mente es increíblemente poderoso. Se trata de ajustar la mente para que resuene con la energía de la fuerza, la claridad y la manifestación. Uno de los rituales más eficaces es tomar una ducha fría. A primera vista puede parecer sencillo, pero este gesto de optar por la incomodidad de manera consciente le muestra a tu cerebro que eres tú quien lleva las riendas. Cada instante de resistencia que superas refuerza tu identidad como un guerrero, refuerza tu esencia de guerrero. Un ritual muy potente es la práctica diaria de ejercicio. No importa si se trata de un par de flexiones, una carrera breve o una caminata rápida. La intención no es solo esculpir el físico, sino también entrenar la mente para que responda incluso cuando no tiene ganas. Además, hay rituales mentales como la meditación constante. Encontrar un momento de calma, incluso en medio del ruido, es fundamental. Estar sentado en calma, aunque sea en un momento de meditación controlada. Permanecer en silencio, incluso cuando la mente clama por distracciones, ayuda a cultivar la paciencia y la claridad. Le enseña al cerebro que tú eres quien decide hacia dónde enfocar tu atención. De la misma manera, el hábito de levantarse temprano, escribir tus objetivos o dedicar un instante a la gratitud son prácticas que le recuerdan a tu mente: soy yo quien elige mi vibración. Lo más esencial es la vibración. Lo más esencial no radica en la fuerza, sino en la regularidad. La disciplina no se forja con un único acto heroico, se construye mediante pequeñas victorias diarias. Cada vez que enfrentas un poco de incomodidad, es como un golpe a la programación de supervivencia de nuestro cerebro. Y cuanto más lo haces, más efectivo se vuelve. Y a medida que practicas, esa programación se va debilitando más y más con el paso del tiempo. Estos rituales pasan a ser una parte fundamental de tu día a día. Se integran en tu identidad. Ya no es necesario que te convenzas de quién eres. Ya no tienes que convencerte de cómo actuar. Simplemente lo haces y actúas. Y es en este estado en el que la manifestación se da de manera natural. Porque cuando el universo percibe a una persona con disciplina, comprometida y con una energía alta, responde de igual forma, ofreciendo oportunidades que se alinean con esa energía. Así que, la disciplina no es una cárcel. En realidad, la disciplina es libertad, es la habilidad de tomar decisiones, es la habilidad de decidir tu propio camino en vez de ser prisionero de una mente perezosa. Cada vez que enfrentas un ritual de incomodidad, es un recordatorio de que eres más grande que tus instintos básicos, más grande que tus justificaciones y más grande que tus limitaciones. Si deseas atraer abundancia, propósito y poder, asegúrate de que los rituales de disciplina sean parte de tu día a día. No para que te sientas obligado, sino para que te empodere. No se trata de que la disciplina forme parte de tu día a día solo para impresionar a alguien. La clave está en demostrarte a ti mismo que eres capaz de tomar las riendas de tu propio campo neuronal. Así, tu mente empieza a aprender a seguir tus órdenes y tu vida comienza a reflejar esa energía de grandeza. Muchas personas ven la manifestación como algo que ocurre fuera de ellas, como si fuese un suceso que llega cuando el universo. Decidir es lo que ocurre cuando el universo. Decidir es entregar. Sin embargo, la perspectiva de Jacobo Greenberg, entregar. Pero la visión de Jacobo Greenberg, junto con la sabiduría espiritual de grandes maestros, nos muestra una verdad mucho más profunda. La manifestación no es algo que simplemente haces, es algo en lo que te transformas, eso es lo que haces. Esto quiere decir que no es suficiente con querer pensar de manera positiva o repetir frases al azar. La manifestación necesita una conexión total entre la mente, las emociones y la energía. Cuando te encuentras en sintonía, tu vibración se torna tan clara y constante que el campo neuronal sin duda refleja esa realidad. No es un truco, es resonancia. Imagina a alguien que anhela la abundancia, pero está vibrando con miedo, ansiedad y escasez. Esa persona, incluso sin tener problemas económicos, sin darse cuenta, está mandando señales de que no tiene lo suficiente. El universo, que reacciona a esa falta, responde a la energía y no a las palabras. Simplemente regresa más situaciones de escasez. Ahora imagina a alguien que vive con plena confianza, agradecimiento y la certeza de que ya tiene abundancia. Esa persona ya tiene abundancia. Esa persona atrae de manera natural situaciones que validan su propia vibración. La diferencia no radica en lo que desea, sino en el estado de su ser. Por eso,
muchos no logran manifestar lo que quieren. Buscan modificar su realidad externa sin cambiar lo que hay dentro de ellos. Se mantienen con la misma identidad, mientras intentan conseguir resultados distintos. Pero aquí está la clave. Para obtener resultados diferentes, es necesario transformar lo interno. La verdad es esta. Si buscas resultados distintos, necesitas cambiar quién eres. Al hacerlo, transformas lo que experimentas. ¿Cómo puedes poner esto en práctica? Primero, conviértete en la mejor versión de ti mismo que ya está viviendo la vida que anhelas. ¿Te gustaría tener más abundancia? Entonces, siéntete y actúa como si ya fueras una persona abundante. Agradece lo que tienes, comparte con los demás, e invierte en tu propio crecimiento. ¿Quieres sentirte más seguro de ti mismo? Actúa como si tuvieras más confianza. Actúa como si fueras una persona segura. Comunica lo que piensas. Mantén una postura firme, incluso si te sientes nervioso. Mantén una postura firme, aunque tu corazón esté latiendo rápido. Mantén una postura firme, aunque sientas que tu corazón se acelera. ¿Deseas más amor en tu vida? Cultiva en tu interior la energía del cuidado, la presencia y la devoción. Jacobo Greenberg mencionó: la mente no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginado, especialmente cuando la emoción es intensa. Esto quiere decir que si la emoción es intensa, los límites se desdibujan. Esto quiere decir que si logras sentir que ya eres la persona que deseas ser, tu mente lo aceptará como una realidad. Desde ese momento, tu forma de ver las cosas se transforma, tu actitud cambia, y de manera inevitable, tu entorno se ajusta para reflejar esta nueva versión de ti. En ese instante, el proceso de manifestar lo que quieres deja de ser una lucha y se convierte en algo natural. No es necesario hacer un gran esfuerzo, se convierte en un flujo. No hace falta que andes buscando las cosas, porque ellas comienzan a buscarte a ti. Es como si el universo te reconociera y dijera: aquí tienes lo que ya te pertenece. Así que, en verdad, manifestar no es simplemente solicitar, mendigar o estar a la espera. La clave está en vivir como si ya fuera una realidad. La clave está en sintonizar tu energía con la realidad que quieres experimentar y mantener esa frecuencia hasta que se haga parte de tu vida. El truco es entender que no hay un futuro distante que debas alcanzar. Solo hay el presente y la versión de ti mismo que decides ser en este instante. Cuando logras sintonizarte con la energía de lo que anhelas, la vida no puede hacer otra cosa más que reflejar esa versión de ti en cada pequeño aspecto. Ahora que comprendes cómo impulsar tu mente para vibrar en una frecuencia más alta y atraer lo que deseas, ha llegado el instante de dar el paso. No es suficiente con simplemente escuchar, pensar o aceptar. Tienes que poner en práctica cada una de las técnicas. Tienes que poner en práctica cada una de las técnicas, transformando el sufrimiento en energía, actuando en 3 segundos, estableciendo rituales de incomodidad y, sobre todo, viviendo como si ya fueras la persona que anhelas ser. La disciplina que mantengas a diario será lo que logre que tu mente siga tus órdenes y tu realidad se ajuste a la vibración de la prosperidad. No olvides, tu vibración de la prosperidad. Ten presente que tu mente siempre tratará de mantenerte en tu zona de confort. Sin embargo, cada vez que optas por salir de esa zona, demuestras que eres más grande que tus instintos primarios. Cada paso que das desafiando la incertidumbre es un triunfo que eleva tu energía. No esperes a sentirte motivado. Toma la decisión de actuar. Toma la decisión de actuar ya. Si lo que has visto te resonó, entonces no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas recibiendo información sobre transformación y empoderamiento personal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad y deja en los comentarios la frase: mi mente me obedece. Esa será tu afirmación de triunfo. Es el primer paso para reprogramar tu mente. El primer paso para transformar tu éxito. El primer paso para redefinir quién eres. La fuerza ya reside en tu ser. La fuerza ya está en tu interior. La decisión te pertenece, está en tu interior. Lo que importa es tu acción.